Durante décadas, España creyó que conocía a Concha Piquer, la mujer que levantaba teatros enteros con solo abrir la boca, la voz que podía convertir un susurro en un terremoto emocional, la reina absoluta de la copla. Así la recordamos hoy. Pero lo que casi nadie imagina es que detrás de aquella figura imponente existía una historia hecha de censura, escándalos ocultos y batallas silenciosas que ella nunca contó del todo. Hubo una noche concreta. Una noche en la que Concha Piquer entendió que su vida ya no le pertenecía. Mientras la ovacionaban como si fuera intocable, una sombra se movía detrás del telón. Una sombra que cambiaría para siempre su destino artístico. Era un secreto, un golpe frío, una amenaza que no se esperaba. Y que ni su fama ni su poder pudieron detener. Esa noche marcó el principio del fin de su leyenda invencible, porque incluso una mujer tan fuerte como ella tuvo que enfrentarse a decisiones que podían destruir todo lo que había construido desde niña. Y aún así siguió cantando, aunque el precio fuera altísimo. ¿Cómo una artista idolatrada por el país entero pudo convertirse, de repente, en blanco de silencios, prohibiciones y heridas que nunca cicatrizaron? ¿Qué verdad se escondía detrás de su mirada firme cada vez que pisaba un escenario? Hoy conocerás la verdad completa. Para entender a Concha Piquer hay que regresar a un barrio humilde de Valencia, a una España marcada por la pobreza y la inestabilidad de principios del siglo XX. Allí nació una niña llamada Concepción Piquer López, en un hogar que luchaba cada día para llegar a fin de mes. No había lujos ni promesas de un futuro brillante, solo la determinación de sobrevivir en una época dura, en la que las oportunidades casi siempre estaban reservadas para otros. Pero desde pequeña Concha poseía algo que nadie le había enseñado. Una musicalidad instintiva, una forma de escuchar el mundo como si cada sonido pudiera transformarse en canción. Los vecinos la recuerdan como la chiquilla que improvisaba melodías mientras ayudaba con las tareas de casa, como si cantar fuera su manera natural de respirar. La España de aquellos años era un país dividido, fatigado por conflictos sociales, con una brecha creciente entre tradición y modernidad. En ese contexto, una niña pobre que soñaba con escenarios parecía condenada a quedarse en el anonimato. Sin embargo, la vida le ofreció a Concha una ventana inesperada. Cuando apenas era una adolescente, un empresario que viajaba por distintas regiones del país la escuchó cantar en una reunión familiar. Quedó impresionado por la fuerza que brotaba de una voz tan joven. Aquella casualidad marcó el primer giro importante en su historia. En menos de lo que nadie podía imaginar, Concha Piquer salía por primera vez de Valencia rumbo a Madrid para intentar abrirse camino. Pero Madrid no era un destino amable. La capital era un hervidero de artistas, oportunistas, compañías de teatro y competidores feroces. Una niña sin contactos y sin dinero tenía muy pocas posibilidades de llegar lejos. Aún así, su voz empezó a abrir puertas que parecían imposibles. Cantó en pequeños locales, participó en audiciones donde la rechazaban una y otra vez, y en cada caída encontraba la fuerza para regresar al día siguiente. Esa tenacidad llamó la atención de una figura clave en su futuro. Un representante que veía en ella algo que otros no habían sabido valorar. Gracias a él, Concha embarcó hacia Nueva York, un lugar que para muchos españoles de la época era solo un sueño inalcanzable. En Estados Unidos, el contraste fue brutal. De la pobreza valenciana pasó a la inmensidad de un país que respiraba espectáculo y modernidad. Allí conoció estudios, compañías y un ritmo de trabajo tan exigente que habría quebrado a cualquiera, menos a ella. Su carácter duro, templado desde niña, la sostuvo en una ciudad que podía elevar a alguien en un día y destruirlo al siguiente. Aprendió inglés, se adaptó a nuevos estilos musicales y descubrió el poder de mezclar culturas en el escenario. No todo fue fácil. Concha vivió momentos de soledad, nostalgia por su tierra y un choque cultural que la obligó a madurar de golpe. Pero cada dificultad se convirtió en una herramienta más para construir a la artista que después conquistaría España. Una anécdota de esa época revela mucho sobre la personalidad de Concha. Durante un ensayo para un espectáculo en Broadway, el director detuvo la música y pidió que repitiera una frase. No le gustaba cómo sonaba. Concha, todavía una joven casi desconocida, sostuvo la mirada y respondió con firmeza que la frase debía cantarse así, porque así lo sentía. Hubo un silencio tenso. Finalmente, el director sonrió y dijo que tenía razón. Esa mezcla de instinto y valentía sería una marca permanente en su vida artística. A su regreso a España, Concha Piquer ya no era una muchacha humilde que buscaba una oportunidad. Era una artista formada, con una voz potente y una presencia escénica que nadie podía ignorar. Regresó a un país distinto, un país en plena agitación, camino hacia la guerra civil y después hacia décadas de censura y control moral. Ese contexto marcaría profundamente su carrera. Sus canciones hablaban de mujeres valientes, abandonos, pasiones prohibidas y verdades incómodas para la España conservadora de entonces. Esa mezcla entre arte y desafío social convertiría a Concha en un fenómeno, pero también en un blanco para quienes no aceptaban su fuerza ni su libertad.
Y todo eso, el brillo y el peligro, estaba a punto de estallar en la siguiente etapa de su vida. Cuando Concha Piquer regresó a España, lo hizo convertida en una artista que no se parecía a ninguna otra. No era solo la muchacha valenciana que había salido en busca de oportunidades, era una mujer que había visto el mundo, que había aprendido disciplina en teatros donde el mínimo error podía costar un contrato, y que había desarrollado una presencia escénica capaz de dominar cualquier sala. Apenas puso un pie en los escenarios españoles, el público sintió algo nuevo. Una voz profunda que contaba historias con una sinceridad casi incómoda. Una manera de cantar que no pedía permiso. Un estilo que mezclaba tradición y modernidad sin perder su esencia. Los empresarios del espectáculo se dieron cuenta muy rápido de que Concha tenía algo irrepetible. La invitaron a participar en compañías teatrales, revistas musicales y giras nacionales. Cada actuación dejaba al público con la sensación de haber presenciado algo importante. Sus canciones hablaban de amores rotos, de mujeres que sufrían pero seguían adelante, de decisiones difíciles que nadie se atrevía a decir en voz alta. En una España donde expresar ciertos sentimientos podía considerarse una falta de decoro, Concha convertía esas historias en arte. Esa valentía la elevó a un nivel que muy pocas artistas habían alcanzado hasta entonces. Uno de sus primeros grandes éxitos fue una copla que atravesó a la audiencia como un relámpago. La letra parecía escrita para ella. Había dolor, orgullo, fuerza, y una interpretación tan intensa que el público guardaba silencio absoluto durante los últimos compases. Aquella canción se convirtió en un símbolo de su poder escénico. A partir de ese momento, la figura de Concha Piquer empezó a crecer de manera imparable. Los teatros donde cantaba colgaban el cartel de completo cada noche. Las críticas la definían como un fenómeno, una artista que no solo interpretaba, sino que vivía cada verso. Concha tenía un dominio absoluto del escenario, controlaba cada movimiento, cada gesto de las manos, cada mirada. Era capaz de detener el tiempo en mitad de una canción simplemente bajando un poco la voz. Su presencia era magnética. Había algo en ella que hacía que la gente sintiera que estaba escuchando su propia historia. Esa conexión emocional entre artista y público fue clave para su ascenso. No necesitaba artificios. Su sola presencia bastaba para llenar el escenario. Pronto, Concha se convirtió en la gran representante de la copla. Su estilo, su fuerza y su capacidad para narrar historias la colocaron en la cima del género. Y lo más impresionante es que lo logró en un momento histórico lleno de tensiones. España vivía cambios profundos, divisiones políticas y una moral estricta impuesta desde arriba. La cultura estaba bajo constante vigilancia. Pese a ese entorno, Concha Piquer brillaba con una luz que parecía intocable. Su nombre comenzó a asociarse con éxito, admiración y una aura casi mítica. La fama también trajo consigo un séquito de admiradores, periodistas, empresarios y personas que querían formar parte de su círculo. Ella, consciente de su posición, intentaba mantener el control sobre su carrera. Seleccionaba cuidadosamente las canciones, las puestas en escena y las giras. Sabía que su imagen era una herramienta poderosa, y la cuidaba con un rigor casi militar. Esa combinación de talento y estrategia consolidó su lugar como la artista más influyente del país. Sin embargo, en medio de ese ascenso imparable, empezaron a surgir tensiones invisibles. Había quienes no aceptaban que una mujer tuviera tanta voz en un escenario y tanta autoridad en un mundo dominado por hombres. Había sectores conservadores que consideraban algunas de sus interpretaciones demasiado atrevidas para el público español, y había figuras dentro del propio sistema cultural que sentían que Concha tenía demasiado poder. Esas tensiones, silenciosas pero constantes, empezaron a dibujar una amenaza que ella todavía no veía venir, porque lo que parecía gloria eterna pronto se convertiría en su mayor pesadilla. El gran público veía en Concha Piquer a una mujer indestructible, una artista que llenaba teatro sin esfuerzo, que dominaba el escenario con una seguridad casi sobrenatural y que parecía tener una relación natural con el éxito. Pero mientras su fama crecía, también lo hacía el escrutinio sobre cada una de sus decisiones. En una España bajo estricta vigilancia moral y política, una voz tan poderosa como la suya no podía escapar a los controles. Y lo que para ella era arte y sentimiento, para otros empezó a parecer una amenaza. El primer gran conflicto estalló con una copla que hoy se considera una obra maestra. Una canción desgarradora, escrita con una sensibilidad tan cruda que tocaba fibras que el régimen de entonces prefería mantener en silencio. En ella, una mujer tomaba decisiones que no encajaban con la moral oficial. Había sufrimiento, valentía y una afirmación del propio deseo. Concha interpretó aquella canción con una verdad tan fuerte que el público quedó paralizado. Y precisamente por eso se abrió una puerta peligrosa. Las autoridades culturales decidieron que aquella letra era inapropiada para la mujer ideal que querían promover. La copla fue señalada, observada, discutida en despachos donde la música no importaba. Importaba el control.
Al principio, la censura no se manifestó de forma directa, nadie prohibió públicamente la canción, pero comenzaron a llegar advertencias, sugerencias veladas de eliminar ciertos versos, recomendaciones de suavizar la interpretación. Un funcionario incluso llegó a insinuar que una artista de tanta influencia debía dar ejemplo. Concha escuchó todo aquello con una mezcla de incredulidad y rabia. No podía aceptar que la emoción misma de la copla fuera considerada un problema. Y por primera vez en su carrera, se encontró ante una presión que no venía ni del público ni de la crítica, sino del propio sistema. La tensión aumentó cuando una gira programada en varias ciudades fue alterada de manera inesperada. Algunas actuaciones fueron canceladas sin explicación, otras se pospusieron. En ciertos teatros se le pidió que cambiara el repertorio. Concha comenzó a comprender que la censura, aunque silenciosa, estaba actuando sobre ella. Y lo más doloroso era que no podía decirlo abiertamente. En aquella época, cualquier acusación de censura podía volverse en su contra. Tenía que seguir adelante como si nada estuviera pasando, mientras veía cómo su libertad artística era cada vez más estrecha. La prensa, siempre atenta a cualquier movimiento, notó ese clima extraño. Algunos periodistas preguntaron por qué Concha había dejado de cantar ciertas piezas. También se rumoreaba que su carácter fuerte había generado tensiones con personas influyentes. Las especulaciones crecían, y como suele ocurrir, algunas se alejaron mucho de la verdad. Se habló de conflictos internos dentro de las compañías teatrales, de rivalidades profesionales, incluso de supuestos enfrentamientos con figuras cercanas al régimen. Concha guardó silencio. En parte por prudencia, en parte porque sabía que cualquier palabra suya podía empeorar la situación. El golpe más duro llegó durante una actuación especialmente esperada. El teatro estaba lleno, el ambiente eléctrico. Concha salió al escenario con su habitual autoridad. Pero cuando anunció una copla que llevaba meses sin cantar por culpa de las restricciones, hubo un movimiento extraño entre bastidores. Un responsable del teatro se acercó para pedirle, en voz baja pero firme, que cambiara la canción, que no la interpretara. Era una orden que rompía la última línea que Concha estaba dispuesta a cruzar. Aún así, tuvo que obedecer. Terminó la función con profesionalidad, pero esa noche sintió que algo en su interior se había quebrado. A partir de ese momento, la relación entre Concha Piquer y el sistema cultural se volvió un campo minado. Cada paso era analizado. Cada decisión parecía responder a fuerzas que ella ya no controlaba. Su figura pública se mantenía en lo más alto, pero en privado vivía una batalla silenciosa contra un entramado que limitaba su capacidad de expresión. La censura no solo afectó a su repertorio, también afectó a su espíritu. Empezó a mostrarse más reservada, más cautelosa. Necesitaba protegerse. Entendió que la fuerza que la había llevado a lo más alto también la convertía en una figura incómoda para quienes querían uniformidad y obediencia. Mientras tanto, el público seguía acudiendo en masa a sus espectáculos sin conocer el precio que ella estaba pagando. A ojos de muchos, la vida de Concha Piquer era un desfile interminable de éxitos. Pero detrás de esa fachada había un desgaste profundo. Las presiones, la sensación constante de vigilancia y las decisiones forzadas iban calando en su vida diaria. Incluso las personas más cercanas a ella notaron un cambio. Concha seguía siendo fuerte, pero ya no era invencible. Había aprendido que la gloria tenía un lado oscuro, y que enfrentarse a ese lado podía costarle todo. La crisis llegó a su punto máximo cuando una de sus interpretaciones más queridas fue finalmente vetada de forma definitiva. No podía cantarla en teatros, ni grabarla de nuevo, ni incluirla en giras. Aquello fue un golpe directo a su esencia artística. Una señal clara de que habían cruzado una línea. Concha se sintió traicionada por un sistema al que ella había dado años de dedicación y prestigio. Y aunque siguió trabajando, algo se había roto para siempre. ¿Podría alguien sobrevivir a semejante golpe? La censura silenciosa que rodeaba a Concha Piquer terminó provocando un desgaste que ni siquiera una artista de su fortaleza pudo ignorar. Aunque continuaba llenando teatros y manteniendo un prestigio indiscutible, la presión constante comenzó a afectar su vida diaria. Ya no elegía sus canciones con libertad absoluta. Ya no diseñaba sus espectáculos desde la intuición que siempre había guiado su carrera. Cada decisión requería cautela. Cada gesto debía calcularse para no despertar nuevas restricciones. Aquella situación, mantenida durante años, empezó a erosionar su energía. En privado, Concha vivió una etapa de dudas. Había luchado durante décadas para construir una carrera basada en la verdad emocional. Su voz no era solo técnica o disciplina. Era un reflejo directo de sus vivencias y convicciones. Por eso la limitación impuesta por las autoridades le resultó tan hiriente. No era únicamente una prohibición artística, era una herida personal, una negación de la esencia misma de su trabajo. Aquello provocó que, poco a poco, la ilusión que la impulsaba desde niña se fuera debilitando. Las consecuencias se hicieron más visibles durante una gira especialmente exigente.
Concha, que siempre había sido una intérprete incansable, comenzó a mostrar signos de agotamiento. Sus allegados notaron que evitaba conversaciones sobre ciertos repertorios. También notaron que, después de cada función, necesitaba momentos largos de silencio para recuperarse. Era como si cada actuación requiriera un esfuerzo emocional mayor que antes. La presión mental, acumulada durante mucho tiempo, estaba pasando factura. Al mismo tiempo, la industria musical española empezaba a cambiar. Surgían nuevas voces, nuevos estilos y nuevas formas de entender la copla. La figura de Concha seguía siendo poderosa. Pero el entorno se estaba transformando. Ella, consciente de ello, tomó una decisión que sorprendió a muchos y que definió la fase más valiente de su carrera. En lugar de resistirse al paso del tiempo o de aferrarse al pasado, decidió reinventarse. No con artificios ni con gestos grandilocuentes. Lo hizo desde un lugar más profundo. Desde la necesidad de proteger su legado y su propia dignidad, Concha reorganizó sus giras, seleccionó cuidadosamente los escenarios en los que quería cantar y redujo la cantidad de funciones. También trabajó para reinterpretar canciones clásicas con una madurez distinta. Ya no buscaba impresionar al público con notas perfectas. Buscaba transmitir una verdad más íntima. Esa evolución sorprendió a quienes la habían seguido durante años. Su voz, aunque distinta, tenía una hondura emocional que solo una vida llena de luchas podía ofrecer. Sin embargo, la batalla con la censura dejó un rastro que ella nunca terminó de superar. El silencio impuesto sobre ciertas obras la acompañó hasta el final de su carrera. Fue una espina que no logró arrancarse del todo. Y aunque su reinvención fue admirable, la caída previa había dejado cicatrices profundas. Su retiro de los escenarios no llegó de forma abrupta, pero sí con la sensación de que el sistema le había robado una parte importante de su libertad creativa. Aún así, Concha Piquer no se apagó. Tras la caída, encontró la manera de seguir dando forma a su arte. Lo hizo desde la serenidad, desde un lugar más íntimo, menos expuesto al juicio público. Su madurez le permitió ver su trayectoria con una lucidez que pocos artistas alcanzan. Comprendió que, a pesar de las limitaciones, había dejado una huella imborrable en la cultura española. Y esa certeza le dio la fuerza necesaria para aceptar el final de su vida escénica sin resentimiento, aunque sí con la nostalgia inevitable de quien dedicó toda su vida al escenario. Cuando Concha Piquer dejó atrás los escenarios, no desapareció de la vida pública. Al contrario, su figura se volvió aún más grande. Su ausencia escénica creó una especie de silencio reverencial alrededor de su nombre. La gente seguía hablando de ella como si todavía pudiera aparecer en cualquier teatro y detener el tiempo con una sola nota. Esa aura de leyenda no surgió de la nada. Era el resultado de una trayectoria construida con disciplina, talento y una valentía que pocas artistas pudieron sostener en un contexto tan complejo como el que le tocó vivir. La influencia cultural de Concha Piquer es inmensa. No se trata solo de sus canciones ni de sus interpretaciones. Se trata de cómo redefinió la copla. Antes de ella, el género era una expresión popular, ligada a tradiciones locales y formas de contar la vida cotidiana. Concha lo elevó a categoría de espectáculo, lo llevó a escenarios nacionales e internacionales. Lo dotó de una dignidad artística que transformó para siempre la percepción del público. Su manera de contar historias, cargadas de emoción y verdad, abrió un camino que inspiraría a generaciones enteras. Muchos artistas posteriores la mencionaron como una referencia imprescindible. Cantantes de copla, folclóricas, intérpretes de otros géneros e incluso actores reconocen en ella un modelo de entrega escénica. En programas de televisión, homenajes y entrevistas, su nombre aparece siempre con respeto. No es solo admiración por su técnica, es reconocimiento por la sinceridad con la que vivió su arte. Concha no interpretaba personajes, ella se convertía en ellos. Esa capacidad de transformación emocional se volvió una escuela para quienes vinieron después. Su legado también está presente en la memoria colectiva. Canciones que en su momento provocaron controversias hoy son consideradas joyas culturales. Historias de mujeres fuertes, abandonos, pasiones intensas y decisiones valientes forman parte de la identidad emocional de varias generaciones de españoles. Hay coplas suyas que se siguen cantando en festivales, en programas de talento y en celebraciones populares. La gente las hace suyas porque resuenan con experiencias universales. Y eso solo lo logran los artistas que alcanzan la verdadera trascendencia. Además, la relación entre Concha Piquer y la censura se convirtió con el tiempo en una pieza importante de la memoria histórica del país. Aquellas restricciones que limitaron parte de su carrera hoy se interpretan como un reflejo del poder que ella tenía. Si su voz no hubiera sido influyente, si sus interpretaciones no hubieran despertado emociones profundas, jamás habrían intentado silenciarla. Paradójicamente, esa censura contribuyó a reforzar el mito. Demostró que Concha no era una artista más,
Era una figura capaz de incomodar a un sistema entero, y eso la coloca en un lugar único dentro de la cultura española. Los espectadores que vivieron su época la recuerdan con nostalgia y admiración. Hablan de la emoción irrepetible de verla en directo, de cómo sus canciones parecían contar la historia personal de cada uno, de esa mezcla de poder y ternura que caracterizaba su presencia escénica. Las nuevas generaciones, aunque no la vieron actuar, la conocen a través de grabaciones, documentales y testimonios familiares. Su imagen, siempre impecable, su voz profunda y ese gesto tan distintivo al cantar forman parte del imaginario cultural del país. La figura de Concha Piquer también dejó huella en la evolución de la música española. Su forma de interpretar influyó en la manera en que los compositores escribían para ella y para otras artistas. Su capacidad para dar vida a los personajes de cada canción cambió la relación entre intérprete y repertorio. No era solo una cantante, era una narradora, una actriz del sentimiento, una creadora de mundos. Esa visión artística marcó un antes y un después en la copla y en las artes escénicas. Con el paso del tiempo, su legado ha adquirido un carácter casi mítico. Su vida se estudia en escuelas de arte y música. Su historia aparece en libros, películas y ensayos sobre la España del siglo XX. Muchos críticos coinciden en que Concha Piquer no solo dejó un repertorio inmortal, dejó un modelo de fuerza, determinación y autenticidad. En un país que vivía bajo presiones políticas y culturales, ella se atrevió a ser ella misma. Y lo pagó, pero también lo ganó todo en términos de memoria y trascendencia. Hoy, al escuchar sus grabaciones, es imposible no sentir la verdad de su voz. Una voz que no se doblegó. Una voz que enfrentó censuras, crisis y desafíos personales sin perder su esencia. Una voz que sigue viva, porque quienes se convierten en mito no desaparecen nunca. Concha Piquer no fue solo una estrella. Fue un símbolo. Una mujer que transformó la música española y dejó una herencia que sigue resonando en cada rincón del país. La vida de Concha Piquer no fue un camino fácil. Fue una ruta marcada por la valentía, por decisiones arriesgadas y por una lucha constante contra fuerzas que intentaron limitarla. Aún así, ella se mantuvo firme. Cantó lo que sentía, interpretó lo que creía. Vivió el arte con una intensidad que pocos han logrado igualar. Su voz, su mirada segura y su forma única de contar historias siguen vivas en la memoria colectiva. No importa cuántas décadas pasen, cada vez que una de sus coplas suena, el tiempo se detiene. Y aparece la figura de una mujer que desafió su época y que transformó para siempre la música española. Concha Piquer no fue una estrella fugaz, fue un mito eterno en la memoria de España. Su legado sigue inspirando a nuevas generaciones, a artistas que encuentran en su historia un ejemplo de pasión y resistencia. Ella demostró que el arte verdadero no puede ser silenciado, y que la voz de una mujer libre es capaz de trascender cualquier frontera impuesta. Y si quieres descubrir otra historia igual de sorprendente, llena de emoción, drama y una verdad que pocos se atreven a contar, mira ahora el video que he dejado en el primer comentario. Allí te espera otra vida marcada por la gloria, el sacrificio y los secretos que cambiaron para siempre la historia del espectáculo español.